Bienvenidos de nuevo a Tenidos Cars y hoy estamos con unos temas muy interesantes que seguramente os va a llamar mucho la atención, pero sobre todo lo que más me interesa es porque entre mis seguidores hay un volumen muy elevado de gente muy joven, entonces yo creo que no es que vaya directo, pero más o menos por ahí va. Vale, la semana pasada había recibido esta noticia a través de YouTube, ¿ok? Que se trata de una locura, porque es que no sé cómo, o sea, sé cómo pasó realmente, pero no entiendo cómo llegó a ser tan elevada, ¿ok? Y todos nosotros nos equivocamos y pues a veces perdimos, no es que perdamos la cabeza, sino que hay errores, ¿vale? Y yo qué sé, es que es... ah, es que no sé ni cómo empezar. Le voy a dar a play porque tengo el video preparado para que lo veáis vosotros también. Y luego os voy comentando mi opinión, ¿ok? Bueno, de todas formas, hoy se trata de los coches de leasing, de la autobahn alemana. También vamos a hablar de los coches eléctricos, que viene su puntito. Y sobre todo, esta primera parte del video, yo creo que, o sea, todo el video mola, pero esta parte de la introducción yo creo que es la más llamativa porque me quedo sin palabras. Vamos a darle a play y vamos a escucharlo y os voy traduciendo, ¿ok? Es que lo llamaría como no hacer el idiota y morir en el intento, ¿vale? Porque no hay nombre. Lo vamos a dar a play y lo voy parando poco a poco para que lo podáis entender mejor, ¿ok? Le vamos a bajar un poquito el volumen porque de todas formas no creo que el volumen os ayude porque mucha gente no sabrá alemán, entonces os lo tengo que explicar un poquito. Le vamos a dar a play. Der Formel 1 ist Kindergarten, muss man sagen. O sea, la presentadora aquí nos está diciendo que la Fórmula 1 es como un juego para los niños, ¿ok? Se trata de un tipo que... es que todo el mundo hizo locura, pero una locura así hay que pensarlo, ¿vale? Pero no solamente hay que pensarlo y a nivel personal, sino que hay que pensar en los demás también, ¿vale? Yo soy el primero, antes de empezar este video, que hizo un montón de fallos y sigo cometiendo fallos, pero algo así yo no me atrevo, ¿vale? Le vamos a dar para adelante. Gestern auf der Berliner Autobahn AWOS veranstaltet. Bueno, se trata de una autopista de la ciudad de Berlino, ¿vale? Una autopista que tiene una recta, antes fue parte de un circuito, ¿vale? Y fue una de las un tramo de esta autopista se usó como circuito, ¿ok? Para las carreras. ¿Qué es lo que pasa? Esa autopista... ahora mismo no estamos en aquella época cuando se había usado como circuito, sino que es una autopista alemana, normal y corriente, y lo vamos a dar para adelante. Mit mehr als 280 Stundenkilometern. A ver, primero, estamos hablando de un chavalito de 18 años, ¿vale? Que se acaba de sacar el carnet de conducir y había conducido en una zona limitada de 100 kilómetros por hora 280, ¿ok? Vale, y además pasa del coche de la policía, ahí tenemos como lo podéis observar vosotros, un anuncio que había posteado en Twitter la policía de Berlino, que han sobrepasado 280 kilómetros por hora. Vamos a ver, chavales, es que... no puedes hacer algo así, tío. No puedes hacer algo así. Plus con un maquinón, con un BMW M8. Un BMW M8 es demasiado coche. Es demasiado coche y es el error. Yo no sé si es el error
puede ser que este coche, pero es que no lo pone, que haya sido de alquiler, y luego vamos a debatir este tema de los coches muy potentes en Alemania que tú puedas alquilar, ¿ok? O es que haya sido el coche de su padre que se lo ha robado o lo que sea, porque yo no creo que haya una persona de 18 años que puede pagar 150.000 euros de coche, no me lo creo. O se la ha robado a su padre, o es que su padre ha sido un imbécil que le ha comprado a su hijo este coche de tanta potencia. ¿Ok? No hay excusa, tío. Es que no hay excusa. Y os lo vuelvo a repetir. Aquí me tenéis a mí el ejemplo que había perdido el carnet de conducir 2 veces. ¿Ok? 2 veces. Y os voy a contar. Yo creo que si no has visto el vídeo, te voy a dejar los vídeos al final para que lo podáis observar. Vamos a pasar más adelante al vídeo, que es lo que nos está diciendo la presentadora. Dort entlang gerast mit diesem hochmotorisierten BMW. Erlaubt sind auf dieser Autobahn 100 km/h. Es lo que nos están diciendo, de que permitido son 100 kilómetros por hora, ¿vale? Y en esa zona precisamente él había ido a 280 kilómetros por hora, ¿vale? Os voy contando lo que me ha pasado a mí. ¿Cómo perdí el carnet de conducir? Pues más o menos en la misma situación. Lo que pasa que yo no iba a casi 300, yo iba a 200. Pero es que yo venía de una zona sin límite de velocidad y entraba en una zona de límite de velocidad. Lo que pasa que por el sol no había visto la señal, no me dio tiempo a reaccionar. Y justo cuando entré en la zona ¿cómo se llama? Limitada, también estaba a 100 kilómetros por hora y también me ve lo mismo que el chaval, ¿ok? La misma, bueno, fue un poco diferente la historia, tuve que pagar muchísimo más dinero que él y gracias a Dios todo el mundo está vivo, pero bueno, a mí me pasó, eso era lo que a mí me pasó a las 5:30, 6 de la mañana, a él está pasando eso de noche, ¿ok? Porque como lo podéis observar por aquí en el entorno se puede ver el coche, ¿ok? Y eso fue de noche. Vamos a pasar más para adelante. Bei seiner Performance überholte er dabei eine Polizeistreife, worauf diese den 18-Jährigen verfolgte. 18 años, tío, 18 años tú no has tenido un coche en tu vida. Yo no sé si debería ser como una regla de las marcas de decir, si no tienes tantos años de conducir, no puedes llevar este tipo de coche. Porque es un misil, ¿vale? Porque es un misil, porque si el coche es muy seguro, es muy potente, todo lo que quieras. Y si no has visto el vídeo, también te lo voy a dejar el vídeo que hice de top speed en la autobahn alemana, con el mismo coche, con el BMW M8 Competition, que es del mismo año. Pero no puedes, tío. Ese coche, aún así, con muchos años de conducir, eso no significa que yo no pueda morir mañana, ¿ok? Pero, aún así, os lo vuelvo a repetir, hay que mirar neumáticos, hay que mirar el estado del coche, hay que mirar el estado de la autobahn, hay que mirar el clima de la autobahn, ¿ok? No es que las temperaturas son las mismas, para nada, es que hay un montón de factores y no puedes hacer algo así, tío. 2023, tienes dinero o vienes de una familia rica o tus padres tienen dinero, tío, no pasa nada. Ve, págate un curso a BMW Performance y ellos te enseñan cómo tienes que llevar ese coche. Tienen BMW, tienen Porsche, tienen Lamborghini, todo el mundo tiene Lamborghini Academy, Porsche Drive Experience, donde te enseñan, ¿ok? Tener el control sobre el coche, qué es lo que hacer en ciertas situaciones. Incluso yo creo que también ahí en España hay muchas academias o hay muchos cursos que te puedan asesorar, que te puedan ayudar para mejorar tu forma de conducción. ¿Te gustan los coches? ¿Te gusta correr con los coches? Pues hombre, tiene circuito, ¿me entiendes? Es que para la autobahn hay que tener mucho más factores. Tienes que entender muchísimo más de cómo funciona, porque mucha gente lo critica y ya está. Der hatte seinen Führerschein gerade mal ein halbes Jahr und dürfte jetzt... Ok, se quedó sin carnet de conducir durante 6 meses, ¿vale? Los puntos que le han caído serán los puntos que le han caído, ¿vale? Yo no sé si han sido 3, 4 o 6. Y
Es que no sé, tío. Es que no sé porque la lió parda y no puedes hacer este tipo de cosas, tío. Eres joven y no puedes ni matarte a ti ni matar a los demás. Hay que pensar en los demás primero y luego, si tú te quieras dar de hostias, llévate este coche porque estás en Alemania, tienes el Nürburgring, tienes un circuito, vete con el coche en Nürburgring y date de hostias en Nürburgring si quieres. ¿Me entiendes? Pero aún así, ahí también hay gente, hay unas reglas. Es que no puedes hacer lo que a ti te da la gana para ver lo rápido que va este coche. No, tío, tú no tienes a 18 años, tú no tienes esa experiencia para ser un piloto performance. Para nada, para nada, para nada. Naja, aller Voraussicht nach erstmal keinen mehr haben. Sí, que a lo mejor, bueno, pues veremos cómo van las cosas. No estoy en contra de que, oh, qué bien, mira lo que le ha pasado a este chaval. No, pero me parece una cosa, tío, que si eres joven y si te gusta correr, empieza desde abajo, desde los motores más pequeñitos, entiende de los coches, tracción trasera, delantera, tracción a las cuatro ruedas. Tienes que estudiar un poquito más del coche que llevas. Yo no creo que ese tío ni ha mirado los frenos, ni ha mirado el estado de los neumáticos, ni ha mirado nada. Cogió el coche y se largó. Y hizo ahí como, pum, para publicarlo en YouTube. Mira lo grande que soy yo. Es que las cosas no se hacen así. Da igual en el país que estés. Primero, aprende a conocer muy bien tu coche, ¿vale? Porque el coche es un arma y te puede llevar a la ruina también. Y no solamente a ti, sino que llevas a la ruina a la gente que no tiene la culpa prácticamente, que está en ese momento conduciendo tan tranquilamente. Entonces, básicamente se trata de eso, no hacer el idiota, chavales. Primero, aprender las cosas bien, aprender un poquito de mecánica, aprender un poquito de los coches, de cómo funciona. Y luego ya poco a poco ya te puedes lanzar de caballos a caballos a subir de categorías, subir de nivel, ¿vale? Eso es como un deporte, pero hay que entenderlo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora mismo de los coches de los famosos AMG, ¿ok? De los famosos AMG, de los Porsche, de los BMW M4 Competition M5 y todos los performance, lo que salieron. A ver, pues mucha gente está confundida que en 2023 en Alemania está lloviendo con coches gordos y con motores de 500, 600 o 800 caballos. Y es que es mentira. Os voy a dejar claro de cómo funcionan las cosas en Alemania de los coches. Primero lo que hay que entender, ¿vale? De que un 75%, y cuando os estoy hablando de esos números, os estoy hablando de verdad porque sé, trabajo en eso y conozco mucha gente que compra, que vende, no solamente privados, sino concesionarias, ¿ok? La mayor parte de estos coches no son lo que la gente ve o lo que la gente percibe, ¿vale? Son coches de leasing. ¿Cuál es la fórmula de leasing que todo el mundo prácticamente se engancha a esto del leasing? ¿Y cómo funciona? Pues es muy fácil, ¿ok? Si tienes, pues yo qué sé, 7, 10 o 20.000 euros, pues ese dinero lo puedes dar como entrada. En el momento que tú das una entrada para financiar el coche, ya de ahí viene el leasing privado, o si no, el leasing para empresas. Entonces, ese dinero te quedarás prácticamente sin él, sí o no, ¿ok? Es relativo. Si vas a seguir con la misma marca, digamos que tú te quieres comprar un Mercedes AMG de la última generación, pues en función del valor del coche, la Mercedes o la Porsche o la Audi te va fijando una cantidad, ¿vale? Que tendrás que dar 15% del valor de coche y 20% del valor 20-25% del valor del coche en total, ¿ok? Ese dinero tú lo tienes que tener preparado, lo das como entrada y ya luego de ahí estás hablando de financiar el coche. Pero ¿qué es lo que pasa en Alemania? Pues pasa todo muy diferente, que la gente no sabe cómo va esto y va mal, ¿vale? Eh, las... No las empresas, bueno, las empresas o también los bancos, porque aquí trabajan los dos, ¿ok? Porque si la AMG, la Mercedes, el banco de Mercedes no te ha concedido el crédito para comprarte un coche, pero otro banco sí te ha concedido el crédito
para comprarte el Mercedes, el AMG o el Porsche, entonces tendrás que dar esa cantidad, la que ellos te piden, 15-20% del valor del coche, y ya de ahí te va a estar diciendo una cuota mensual que tendrás que pagar. Bueno, ¿qué es lo que hace mucha gente? De los que desde fuera se ve muy diferente, pero desde aquí ya lo sabemos todos. No puede haber chavales de 20, 22 años porque ni son youtubers, ni ganan mucho dinero, ni son coches de mamá y papá. Compran coches, ¿ok? O si no, lo alquilan solamente para el fin de semana para enseñar a los demás, mira el coche que conduzco, ¿vale? Porque dinero no hay, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Porque no puedes, muy pocos jóvenes pueden llegar a tener, ser propietario, dueño de un Lamborghini o de un AMG Performance, aunque sea de la clase A, ¿vale? Que digamos que es el más pelado, el más pequeñito. No puedes tener dinero para pagar 70 o 80 mil euros de coche porque no los tienen. Entonces eso, lo que tendrán ahora o los 10 mil euros en el banco y luego ya se compran el coche, le conceden el crédito, pero las inspecciones no las pasan en la Mercedes, sino que las inspecciones la pasan donde el tío Pepe en el garaje porque sale más barato, ¿vale? Porque no tienen prácticamente dinero, pero salen los fines de semana just driving, cruising, y eso no es verdad, eso es totalmente un mundo falso. Siempre os aconsejo a vosotros, sobre todo a los jóvenes, si tenéis poco dinero, tío, empezar, yo que sé, con un coche, con un Fiat, con un Abarth, tío, ¿vale? Que es lo más pequeñito, lo más deportivo, empezar por ahí, ya en función del dinero que te estás ganando, ahórralo y cuando llega el momento, cómprate el coche, ¿vale? Porque si te compras un coche muy grande, no vas a tener dinero ni para pagar la inspección del coche, ni para pagar los impuestos, ni para pagar nada. No hablamos de la aseguradora, porque la aseguradora en Alemania también, eso va a ser por otro video, que vamos a hablar de los seguros de los coches en Alemania, que eso es súper crazy. Esos también van como les da la gana, ¿ok? Hoy en día todo el mundo tiene que estar digamos, quiere estar a la altura de lo que ven en Instagram o lo que están viendo a los youtubers que tienen como un montón de coches mega caros. Señores, esos coches no son de ellos, son coches de concesionarias, son coches de amigos, o sea, no todo el mundo tiene los coches que vosotros los estáis viendo, ¿ok? Por mucho que te enseñan el garaje y que te abra el garaje, son coches que ellos más tarde venden, ¿vale? Pero no van a darse vuelta. Yo creo que en toda mi... sí, vamos a decirlo así. En toda mi vida yo creo que he conocido... Tengo dos conocidos. Uno que tiene un Lamborghini Performante, que es suyo, ¿ok? Y otro dueño que tiene un Ferrari, ¿ok? Esas son las únicas dos personas que yo conozco que esos coches son suyos, están pagados y lo tienen en el garaje, ¿vale? Pero todos los demás están pelados. Están pelados. Pero, os vuelvo a repetir, es la imagen la que quiere impresionar la chica para decirle, pues este fin de semana he quedado con una, verás ahora cómo se pone porque me va a ver a mí en un clase E63S. No, tío, no vas a impresionar a ninguna piba porque tengas un buen coche. Ve con un Fiat Panda, ¿ok? Y en cuando tengas la posibilidad, te la llevas a casa, levantas la puerta del garaje y ahí le enseñas el Lamborghini, ¿vale? Eso tiene más morbo que ir a hacer el ridículo o hacer carreras ilegales, que eso también es otro tema. Aquí se lleva mucho, ¿ok? Me imagino que también por España se lleva porque... En el tiempo que yo estaba en España también en los polígonos de vez en cuando se llevaba y era eso de moda de correr con el coche por el polígono. A ver, los riesgos para hacer la carrera ilegal es que no son buenas para nada, ¿vale? Es que la gente, yo no sé si la autoescuela o donde la gente se está pillando el carnet de conducir les va explicando eso. O si no os lo va explicando, os lo explico yo de Niros Cars, ¿ok?
todas las calles, no solamente la calle de Alemania, ¿ok? Las calles de las ciudades de todo el mundo están llenas de grasa, ¿ok? De grasa, de aceite, bueno, que es lo mismo, viene a ser lo mismo, que están impregnadas en el suelo, ¿ok? Tu coche no lo vas a poder, porque suele pasar por aquí, me río mucho, porque cuando salgo con gente que tienen coches más grandes y tal, nos reímos porque siempre va a haber uno en el semáforo que te va a mirar en plan, venga, venga, venga. No llegas a ningún lado, lo único que vas a hacer como tengas un poquito una película de agua por encima del asfalto, en la primera curva en la carretera de ciudad, te vas a salir, vas a aterrizar en una casa y vas a destrozar tu vida, tu coche y todo, ¿vale? 95%, escuchar bien lo que os digo, ¿ok? 95% de la carretera, de las carreteras de la ciudad de todo el mundo están variadas en aceite, ¿ok? Tu coche puede perder tracción en un instante, da igual que sea tracción delantera, trasera o a las cuatro ruedas. Entonces, lo único que te puede traer la locura de hacer el ganso, de hacer el más chulo, porque yo tengo el M4 Competition Performance Par, y tú tienes el Audi RC6. Eso no trae nada, tío. Eso no trae nada. Eso lo que está diciendo de ti es que eres el más idiota, ¿ok? De toda la ciudad. Eso no demuestra nada. En el momento que tú, ni en la ciudad, ni por la carretera. Eso de los vídeos que veis vosotros que lo están haciendo o lo han hecho antes, porque ahora mismo ya no aparece, pero de vez en cuando sí que sale algún loco perdido ahí en Rusia que va haciendo zigzag entre los coches, o lo que aparece por Instagram. Eso son choradas, tío. ¿Cuánta gente ha muerto haciendo el ganso? Un montón, un montón, un montón, un montón. Es la cosa a la que más odio, porque no vale la pena. Nunca hice un zigzag. Nunca en la ciudad. Nunca. Por mucho que he tenido que ir más deprisa. Vale, sí, he ido más deprisa, pero nunca me he pasado. A lo mejor he ido 3 o 5 kilómetros. No he ido en zona de 50 a 100 o en zona de 50 a 80. Nunca. Y el autobahn, pues vale, sí, porque muchos de mis vídeos están hechos en la autopista, pero siempre miro, ¿ok? No solamente el conjunto del coche completo, sino que miro mucho los factores de fuera, que es lo que más me interesa, ¿me entiendes? Y aún así, nunca sabré que en un momento dado, o nadie no me garantiza que vaya aterrizando en un árbol, ¿ok? Aún así, con la autopista vacía, a las 6 de la mañana, nunca sabes lo que te pueda pasar, ¿vale? Porque pueda perder el neumático, un poquito de aire, un poquito de presión. Chao, se acabó con el Inoscars también. Entonces, chavales, es muy importante, y este video va para vosotros. ¿Queréis ser buenos conductores? Tenéis circuitos, también en todos los países están disponibles. De todas formas, como este video lo voy a traducir en más idiomas, viene bien porque todo el mundo puede aprender de este video. Primero, vete a una academia, aprende mucho sobre tu coche, empieza con cosas despacito, ¿vale? En circuito, y ya conoces el coche. Y en el momento que tú ya conoces el coche, ya tienes una base y sabes cómo puede reaccionar el coche. Y aún así es peligroso. No recomiendo en absoluto hacer ni carreras ilegales en la ciudad, ni carreras ilegales en la autopista. Eso no, nunca. Ok, tienes la oportunidad estás en Alemania y tienes la oportunidad de correr con tu coche en la autopista. Hombre, si tienes la autopista libre, no lo tienes no estás en zona limitada, ten cuidado y ya está. Pero también hay que tener cuidado y asumir los riesgos, que en un momento dado te aparece el coche cuando no te lo esperas. Porque eso suele pasar así, viene por sorpresa, ¿ok? Nadie no te va a mandar ningún WhatsApp o ningún mensaje que va a decir, cuidado, te va a pasar eso. No, eso te viene y ya está, ¿ok? No quiero ser como ni vuestro tutor, ni vuestro profesor de la escuela de conducir, ni vuestro maestro, ni vuestro mentor, ¿ok? Solamente eso es un vídeo la que estoy haciendo para vosotros, para la gente joven que
para mis seguidores de aquí. Y si no eres seguidor a Denis Oscar, yo creo que es el momento que le vayas dando por ahí y que te vayas suscribiendo a mi canal. Este vídeo está más que nada dedicado a la gente joven que tienen coches o tienen proyectos o se quieran comprar coches grandes con motores de gran cilindrada, coches con muchos caballos y todo eso. Empieza desde abajo y con el tiempo ya subirás y aprenderás, ¿ok? Y nada, vamos a pasar al siguiente tema porque eso también lo veo como muy brutal y es que no paro con eso, no paro porque no lo acabo de entender, ¿ok? Había visto que la Abarth había sacado el coche eléctrico. Señores, ¿cómo pueden pedir 45.000 euros por una castaña de coche? No tengo nada contra la marca. Primero, es la comunidad más amada de todas las marcas de coche. Yo creo que con el Abarth todo el mundo me ha saludado, no importaba si era un tío, una tía o una mujer o un joven. Todo el mundo, y yo creo que es la mejor comunidad que hay. No tengo absolutamente nada contra la marca. También como puedo hablar del Abarth, puedo hablar del Mini de los eléctricos, ¿ok? Porque estamos hablando de coches de budget. ¿Ok? Estamos hablando de coches de budget que prácticamente que se puede permitir pagar 45.000 euros. ¿Cómo vamos a ir nosotros eléctricos? Estoy esperando la respuesta. Incluso el Dacia, ¿vale? Que vale, no sé, algo así como 15.000 euros. ¿Ok? 15-17.000 euros el Full Electric. Señores, explicarme eso. Si yo me compro, digamos que no lo voy a usar para irme 100 kilómetros. Digamos que vivo en la ciudad y hago unos 20 kilómetros al día. ¿Dónde cargo yo mi coche, señores? Si en el Mercadona o en el Carrefour están otros coches enganchados, ¿dónde lo cargo? En el trabajo, en el trabajo no lo puedo cargar porque no me deja la empresa. O en el caso que te deja la empresa, vale, sí, es conveniente. Pero aún así, 45.000 euros de coche me parece un robo. No voy a os lo vuelvo a repetir, eso solamente es mi opinión, cada uno se puede comprar lo que quiera, ¿vale? Pero yo creo que es en 2023 para pagar 43.000 euros por un coche eléctrico, no me lo voy a comprar. Me compro coches, tengo un montón de marcas, me puedo comprar un Toyota, me puedo comprar un Golf, me puedo comprar otros coches que sea combustión. No es que que no estoy apoyando la tecnología eco o la tecnología eléctrica. ¿Quién lo paga? Solamente los ricos. Esos coches están hechos para los ricos y de los que están de clase media o la clase pobre no pueden conducir coche. Y encima nos quita a nosotros el derecho de decir, si yo tengo dinero para comprarme un Ford Puma, ¿por qué no puedo conducir mi Ford Puma? ¿Vale? Me van a cambiar, me va a quitar el motor a combustión. Por eso, para meter el eléctrico. ¿Y el eléctrico dónde lo cargo? ¿Cuántos millones somos, señores? ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Dónde lo vamos a enganchar estos coches, señores? Y además, la autonomía del coche ya ni hablamos. Ni hablamos, porque no quiero hablar de eso. Solamente yo creo que hay 3 o 4 marcas que son pioneros en coche eléctrico que vale la pena comprar en 2023. Pero ya de las 3 marcas que más o menos diría, ok, tengo ese dinero, me podía comprar este coche. Todos estos coches valen como 80.000 euros. Entonces, tengo un diésel y tengo un eléctrico. ¿Qué me compro? O tengo un benzina. No, ¿dónde vamos? Me parece que vamos en muy mala dirección con los coches eléctricos. Yo no creo que no estamos preparados. A lo mejor en 10 años, quién sabrá, a lo mejor en 10 años sí podemos seguir para adelante, pero de momento no es el tiempo para comprarse un coche eléctrico en absoluto. Además, con lo que se está cayendo a toda Europa y no solamente Europa en general, con todos los precios que han subido, yo no sé, ¿vale? O sea, yo no sé cuánto tienes que ganar al mes para poder permitirte el más bajo, más bajo coche eléctrico. Pero bueno, ahí estamos. Y también lo que
me gusta mucho comentaros de los coches de alquiler, ¿vale? A los que vienen a Alemania, a los que vienen a Nürburgring, a los que vienen y alquilas coches rápidos. Primero tienes que leerte bien el contrato, lo que te va a poner el contrato, ¿ok? Léate bien la aseguradora, qué es lo que pone en el seguro, ¿ok? Dale una vuelta a 360 grados y mira el coche con la lupa, ¿ok? Por cada arañazo, no solamente la empresa, que le han pasado a un montón de youtubers, no voy a dar nombre porque no voy a promocionar a nadie, pero sí que le han pasado a algún youtuber famoso que se fue a Dubai para alquilar el Lamborghini y luego ya ahí se quedó como muerto. Le había congelado ya la tarjeta, puff, y tenía que pagar un montón de dinero. Si hay cosas que antes de alquilar un coche, por favor, lee bien las condiciones, lee bien lo que... Porque en un momento dado, si te pasa, porque nunca queremos que nos pasen cosas malas, pero la casualidad de la vida es que no se están pasando las cosas malas. Entonces, para que no te vaya pillando, como diría yo, mal, es mejor que te vayas gastando, no sé, 20 minutos de tu vida o media hora y te has leído las condiciones y en un momento dado que tienes un problema le puedes decir, mira, si eso pone en el contrato. Porque mucha gente va, paga, se lleva el coche y ya está. Y vuelve el coche, ¿vale? Con un arañazo. Y es que no ese arañazo no lo hizo él, sino que tiene que pagar el arañazo de la persona que lo había alquilado anteriormente. Entonces, quedaros un poquito con las cosas y pensar un poquito, ¿vale? No alquilar coches que no lo has visto, ¿vale? No pagar dinero por internet por adelantado a las empresas, ¿vale? Si no estás aquí en Alemania, mírate, cuando llegas aquí en Alemania, cuando llegas a Nürburgring, mira la empresa, mira sus reseñas en Google, porque eso también tiene un valor que es muy importante, ¿vale? Y luego ya puedes alquilar el coche. Y espero que os haya gustado este podcast de Niros Cars. Quedaros atentos, el veranito está aquí, los coches también están aquí. Van a venir más coches de Niros Cars Autotop Speed que vamos a hacer en la autobahn alemana. Y muchas gracias por verme y por supuesto no olvidaros de compartir el contenido. Cuidaros mucho. Chao, chao.